Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Late con María. Me encanta que cada vez tenemos aquí más seguidores en nuestro podcast, que cada vez les gusta más este contenido. Así que muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros. Y de nuevo, tengo un invitado muy especial, como siempre. Aquí hoy nos acompañan desde España y su nombre es Belén. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión estar aquí contigo. A mí también me encanta que podamos hablar. Belén y yo nos conocimos hace casi como 2 años, un día que fuimos con mi familia a Ávila, España. Ahí tenemos toda una historia, mi familia conmigo allá muy especial, pero eso se los contaré en otro capítulo. De pronto invitamos a Belén para que nos cuente un poquitico más de eso que pasa en Ávila. Sí. Allá tan especial, pero bueno, hoy vamos a hablar con Belén. Belén es una mujer que desde que la vi me encantó, tiene un humor increíble, pero más que todo es su testimonio. Cuando yo escuché su testimonio era como, wow, eso de aquello de la iluminación de conciencia de verdad existe. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, así que les pido por favor para que todos nos dispongamos, cierren sus ojos y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te invitamos aquí hoy a que nos acompañes una vez más a una charla más para que todo lo que hablemos aquí sea para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. Que todas y cada una de esas palabras toquen los corazones de las personas que están conectándose, que ven este programa, para mayor crecimiento, para mayor transformación. Te pedimos, Virgencita Santísima, que seas tú también la que nos acompaña acá, y a San Miguel Arcángel, y que proteja cada uno de estos sistemas de tecnología que nos ayudan a evangelizar, que nos ayudan a llegar más profundo y más a fondo en nuestro corazón, para Dios y por los otros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, nada, fenomenal. Aquí contigo que se puede esperar más y con María, en María Visión me hace muchísima ilusión. Es la primera vez que vengo a este canal. Maravilloso. Y la primera de muchas. Esperemos. Luego tengo que venir a otro programa a contar lo del canal. Claro, total, lo del canal, lo de tu experiencia del Papa ahorita en España, que fue Bueno, espectacular qué su maravilla. visita. Así que Sí, próximamente la vamos a tener de nuevo para que nos cuente un poquitico. Pero sí, bueno, cuando quieras. sí. Vamos a presentarte. ¿Quién es Belén? Cuéntanos un poquitico de ti. ¿Quién soy? Madre mía, bueno, soy española, tengo 62 años, nací en el 64 y soy una hija muy amada de Dios, que me ha dado una segunda oportunidad y espero estar respondiendo como Él espera de mí, la verdad. Qué Voy belleza. a decir una frase que ha dicho estos días el Papa Ajá. en la cárcel de mujeres Brians 1, que era: Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Bueno, pues yo estoy en esta fase del te sueña mejor. Él me amó muchísimo, Ajá. pero ahora me soñaba mejor y es lo que estoy intentando en estos últimos años. Wow, qué Mejorar. belleza. Qué belleza. Y así es, ese es el plan que todos tenemos. Estar mejorando en un constante cambio, una mayor transformación. Pero bueno, Belén, entrando un poquitico más en lo que queremos saber. Entonces, ¿quién era Belén? ¿Hace cuánto tú recuerdas que tú decías, wow, Dios mío, qué misericordia has tenido sobre mí? Cuéntanos un poquitico de ese pasado, de esa historia por allá. Bueno, pues yo nací en una familia catoliquísima, Ujú. católica, con otros, tengo tres hermanos y por supuesto nuestra vida de fe, o sea, toda mi familia muy católica, todos los antepasados muy apegados a la fe y bueno, recuerdo siempre a mi bisabuela rezando el rosario, en fin, o sea, siempre desde pequeña yendo a misa, los domingos con mis padres, en un colegio muy religioso y tal. Pero la verdad, yo era una niña muy sensible y tenía una percepción siempre desde pequeña que nadie me quería. Bueno, cosas de los años 60, Sí. que a lo mejor pues hay gente que somos un poquito más sensibles y necesitamos o un extra más de cariño, de besos y abrazos.
y no lo sé. Pero bueno, tampoco me lo planteo porque da igual ya. Ajá. El caso es que fui creciendo, soy la mayor de 4 hermanos, un poquito, ya llegó una edad que estaba un poco despistada, un poco rebelde, y bueno, pues suspendí todas las asignaturas prácticamente del curso con 13 años y me llevaron pues interna a un colegio todo el verano, donde fui víctima de abusos. Y bueno, pues ahí, después de ese verano, marcó un antes y un después. No fue una cosa muy exagerada ese abuso, pero lo suficiente para, en una edad muy mala, ¿no? Que empiezas pues a ser mujer, a esto, pues ahí en ese internado, pues fuera de la familia y tal, bueno, pues ahí empecé a ser, me di cuenta en ese verano que si era un poco así rebelde y tal, pues te pasaban menos cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me hice ahí un poquillo rebelde, volví al colegio y bueno, pues en breve empecé pues yo mi rebeldía, mi madre pues a atarme un poco más, pues lo que hacemos las madres, todas, yo me incluyo. Y bueno, pues aquello empezó a ir la cosa un poco mal. Acabé yéndome de casa con 14 años, 15, es que no sé muy bien, o sea, tendría que mirar un cuaderno donde tengo anotado todo. Y bueno, pues decidieron echarme del colegio. A todo esto, bueno, en el colegio nos obligaban a confesar, pasaban lista y tal, y todo aquello. Yo que soy un amante de la libertad, y es como mejor llegamos a Dios, ¿no? Libres. Y Dios, de hecho, nos sueña libres también, ¿no? Si no seríamos esclavos y sería también todo muy fácil porque llegaríamos todos al cielo. Claro. Pero Él, como hijos, pues nos deja libres. Y bueno, pues al final en una confesión obligada, pues decidí salir de la iglesia. Ahí, bueno, yo ya no creía en Dios por ese trauma que tenía y bueno, pues decidí salirme. Dije que nunca más volvería a confesar, me hice como un juramento a mí misma, estilo Escarlata O'Hara, que yo soy muy exagerada. Y bueno, pues dije, nunca más voy a confesar, yo no creo en Dios y salgo de la iglesia. Y salí en ese confesionario sin la absolución y fuera de la iglesia. Wow. Y así estuve, bueno, muchísimo tiempo. De hecho, tenía una herida emocional muy grande y entonces la tapaba, pues, sobre todo con el tema de novios. Buscaba afecto donde no, ese hueco que deja Dios, ¿no? Que solo lo llena Él, nada más, porque ya podemos hacer mil malabares que, que ese huequecito, ese huecazo, perdón, el que Exacto. tiene Dios en nuestra alma, pues realmente, por mucho que hagas y muchas cosas en tu vida, no lo va a llenar nada. Pero bueno, yo me lancé a buscar afecto, pues básicamente en los hombres. Bueno, pues tenía siempre muchos novios, nada me satisfacía porque todo lo humano no satisface, no llegas a la plenitud, ni muchísimo menos. Entonces estaba como en una vorágine de buscar el cariño donde no existía y donde no llenaba, donde no llegaba a mi alma. Y bueno, pues así estuve muchísimo tiempo. Acabé yéndome a vivir a Argentina en una temporada. Allí tuve, en 17 días conocí a un chico argentino y me casé con él. Tuve un accidente que casi me muero. Bueno, me vi desde arriba. Era tan atea que estaba muriéndome disparando, o sea, salí disparada por el coche y yo pensé pues que mi vida acababa ahí se apaga todo y ya está. O sea, no vas al cielo ni nada porque yo no creía en Dios. Luego, posteriormente, he pensado que la muerte de un ateo es así, ¿no? O sea, no es que, o sea, uno se autocondena. Si no crees en Dios y te estás muriendo, y bueno, luego habrá una segunda parte que aparecerá Jesús, me imagino. Ajá. Claro que sí, no es que me imagine, me imagino. Pero en ese momento de primer estás rechazando a Dios, o sea, es como me voy a morir y ya está, no existe y tal. Y yo estoy segura que la muerte, cuando me dicen, pero no hay ateos y tal, y tú seguro que en algo creías, pues no, porque más fuerte que estar muriéndote, me veía desde arriba diciendo a todo el mundo que me había matado y tal, y no pensar ni en Jesucristo, ni en Dios, ni nada.
y más que yo había conocido la fe y rezaba de pequeña mucho, y el rosario, concretamente, me dormía rezando el rosario, por tanto es la comprobación que hay ateos, desgraciadamente. Sí. Y bueno, pues nada, volví otra vez y yo lo veo que fue como una oportunidad que me dio Dios de que no me quiso llevar en ese momento. Debió pensar, esta chiquilla se merece, o sea, otras oportunidades, ¿no?, que le iré dando, que ya os iré contando. Esto fue con 24 años y hasta los 48, o sea, 24 años más tarde, no tengo esa caída del caballo a los San Pablo. Y bueno, pues mi vida siguió, con este fue mi primer marido, este argentino, que bueno, pues resultó que me estafó todo mi dinero. Ah, bueno, se me había olvidado contaros. A los 22 años monté mi primera empresa y también, aparte de los hombres, que me encantaban y bueno, era mi modo de vida el tener siempre novios, otra cosa que descubrí era, para sentir la valoración externa de otros, pues tener una empresa, ganar dinero, llegar arriba, ser alguien considerado socialmente. Y entonces, bueno, pues me bandeaba con las dos cosas, ¿no? El mundo de la empresa y luego el tema afectivo. Claro. Entonces tenía unas inseguridades horribles. No me veía merecedora de nada. Todo esto era el producto del maltrato, ¿no?, y de todo esto que pasé. Bueno, siguió mi vida de novio en novio, no sé qué, no sé cuántos, hasta que de repente, con un novio que se instaló en mi casa, me quedé embarazada de mi primera hija. Aunque yo era atea, siempre he sido provida, siempre, toda mi vida. Nunca el aborto lo he contemplado. Me ha parecido igual de asesinato que me parece ahora, o sea, gracias a Dios. Y bueno, pues tenía la idea de la vida muy clara. Entonces, bueno, pues tuve a mi hija mayor, fue para mí el momento más feliz de mi vida hasta el momento. Y bueno, pues empecé, la verdad, este novio marido me trataba fatal, sufrí maltrato, sobre todo psicológico, que es el peor y el que más secuelas deja. Y así durante varios años, hasta que pude agarrar fuerzas para poder salir de esa casa con mi hija totalmente arruinada. Y bueno, pues ahí empezó la parte buena de mi vida. En el momento peor de mi vida empezó a pasaron las cosas más importantes que han hecho que hoy en día soy sea lo que soy, ¿no? Ajá. Bueno, lo primero de todo, estaba súper arruinada. Entonces, nada, salimos muy mal de allí y además yo veía que si pedía ayuda a mi familia, realmente nunca iba a poder tener la autoestima alta. Entonces no pedía ayuda a nadie. Bueno, vendí todos mis muebles, con ese dinero pude saldar una deuda que tenía de un cliente. Bueno, total, la empresa arruinada, un horror. En ese momento, gracias a Dios, paso por un kiosco de prensa y me encuentro un kit de IBM que ponía, esto era el año 96, llevaba 10 años con mi empresa y ya estaba arruinada. Y veo un kit de internet que ponen, bueno, con el módem antiguo tal, para conectar. Y en ese momento se me prende aquí una bombilla y digo, uy, puedo montar mi empresa en internet. Entonces ya no necesito oficina y puedo remontar. Entonces, bueno, yo tengo una empresa de transcripciones de audio y tenía antes otra empresa que esa no la pude levantar. Entonces, bueno, agarré ese kit y ahí empezó, o sea, eso ya era un plan que tenía Dios ahí conmigo. Total, monto el kit este de internet, y empiezo pues, ¿qué hacía? Pues montaba cosas para ligar. Entonces, yo todo iba orientado a volverme a casar, a tener un novio, validación externa, etc. Y bueno, pues nunca la conseguía, claro, porque todo, aunque te quieran mucho, te dura un mes. O sea, si no tienes ese hueco y la autoestima como debe ser, que la autoestima se tiene bien cuando te sabes querida por Dios de manera infinita, ¿no? Pero bueno, entonces empecé ahí a montar cosas y tal, gracias a Dios
pasé la empresa ahí y empecé a remontar porque vi que podía conseguir clientes en todo el mundo. Entonces empecé a conseguir clientes en todo el mundo. Llegué a la primera internet y aquello fue vamos, o sea, algo que llegó del cielo. Así seguí ahí un tiempo y aquí en esta época empieza otra cosa que fue lo mejor. Hasta este momento mi hija mayor, yo cuando nació decidí que no le iba a enseñar religión ni nada. La bauticé por un tema familiar, que era lo típico socialmente. En el año 92 se bautizaban todos los niños, pero no le enseñé religión, cero. Entonces decidí llevarla a un colegio laico que no hablaba nadie de religión ni nada que ver, porque yo no quería que la engañaran. Pero cuando me arruinó, a la par que este kit de IBM, claro, me quedo sin dinero y el colegio privado no puedo llevarla ahí. Entonces la tengo que llevar a un colegio público. En el colegio público, gracias a Dios, para que veamos la importancia de la religión, en los colegios públicos me preguntan si quiero que estudie religión y yo digo que no. Pero ella, que tenía 4 años, dijo que quería estudiar religión. Ay, qué belleza. Y yo me quedé así un poco y digo, ¿y eso por qué? Y me dijo, porque me gusta mucho la historia. Hoy en día es historiadora todo esto. Wow. Y entonces empezó a estudiar ahí, pero yo no la acompañaba nada. Cuando ya mejoró mi economía, pasamos a un colegio de monjas, coincidiendo que yo me fui a vivir con un psiquiatra, otro marido. Iba de marido en marido. Estoy obviando la mitad de ellos porque no vienen al caso. Okay. Pero bueno, porque si no podemos estar aquí 3 días. Y no creo que queráis estar 3 días conmigo. No. Y bueno, pues mi hija empieza, nos mudamos de casa y había un colegio muy bueno de monjas cerca. Y me dijo mi madre, ¿por qué no la llevas ahí y tal? Bueno, pues total, que fui al colegio de monjas, le dieron una plaza. Les expliqué que yo era atea, que si había algún problema me dijeron que no, que ahí había niños de todo tipo y tal, incluso musulmanes. Y bueno, pues ahí empezó mi hija el colegio. A todo esto mi hija cada vez iba creciendo en la fe y yo nada, cero. Alguna vez tenía que llevarla a misa, la dejaba, yo me quedaba fuera, ella entraba y salía y ya está. Y bueno, pues así fue transcurriendo mi vida. Al cabo de los años me vuelvo a casar, ya esta vez por la iglesia, y tengo 2 hijas, ¿no? Entonces, estoy resumiendo de una manera Okay. Pero bueno, tengo 2 niñas con este marido, que luego acabamos separándonos, pero bueno. Cuando nacen mis hijas y luego hay que elegir colegio, yo pensé, vamos a buscar un colegio católico porque mi hija mayor es católica y no da ningún problema, está teniendo una adolescencia muy buena. Entonces, el colegio católico hace que las niñas pues sean como más buenas y tal. Desde luego, la adolescencia que me han dado las pequeñas, no os podéis imaginar. Yo para profeta no sirvo, ¿eh? Pero yo pensé eso, digo, bueno, las meto ahí en este colegio y qué bien, y les van a enseñar. Aquí ya pasó una cosa un poco curiosa. Nada más llegar al colegio me encuentro un pedazo de cuadro de San Juan Pablo II enorme ahí y me quedo así y me da un vuelco el corazón. ¿Y por qué me da un vuelco el corazón? Por varias cosas. Una, porque le vi varias veces en vida y me llamó mucho la atención San Juan Pablo II y me parecía además un líder increíble, independientemente de que yo no fuera católica. Le estaba súper agradecida porque había hecho caer el muro de Berlín. Ya sabéis que Europa estaba dividida en 2 desde que yo nací y antes, desde la Segunda Guerra Mundial, y era la mitad comunista por el telón de acero, y aquello era un drama en Europa. Europa no es tan grande. Y entonces este hombre increíble había hecho caer el muro de Berlín, era increíble. Entonces todo el mundo lo quería, o sea, no hacía falta ser católico, ¿no? Sí, era un y papa luego muy pues querido. le vi, era un papa súper querido. Luego además le vi muchas veces porque venía a España y pasaba por la puerta de casa de mis padres y bajábamos a la calle a verle. En los años 70, 80, pues es que pasaba algo y todo el mundo iba a ver aquello, ¿no? Me acuerdo haber estado incluso en una misa, aunque yo no tenía fe, pero por acompañar a mi madre ibas ahí y mirabas y tal. Y luego incluso una misa que fui de San Juan Pablo II,
que yo no tenía fe, pero mi hija me dijo que la acompañara. Esto era 2003 y dije, venga, y fui con ella y me acuerdo que cuando hablaba iba ya en silla de ruedas. Era como que se movía el universo, o sea, era el Espíritu Santo en una potencia que yo no he visto en ningún líder bueno, ahora con el Papa León XIV, pero es otro estilo, ¿no? Pero bueno, entonces vi aquel cuadro. Ah, bueno, y otra cosa que pasó también es que cuando muere, aquí pasa algo muy increíble que yo no me he llegado a explicar. Bueno, sí, que estaba ya llamando, ¿no? A ver, vamos a rescatar a esta chavala. Ajá. El día que muere estaba mi hija, pues la mediana, tenía unos meses y tal, y de repente empezó, bueno, se muere y le dije a mi marido, oye, nos vamos a Roma a ver todo el jaleillo ese y tal. Y me dijo, venga, y se puso a buscar billetes, pero no había nada, bueno, tal. Y de repente cuando es el funeral, cuando está el funeral, me acuerdo que se empiezan a mover las hojas del Evangelio y a mí me invadió algo que yo ya me doy cuenta que era lo mismo que os voy a relatar ahora. Me empieza a invadir algo, empiezo a llorar, pero a llorar muy fuerte, así como algo muy de emoción y nada, yo pensé, bueno, pues claro, se ha muerto este gran hombre, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ahí queda aparcado esto. Me separo de mi marido por una serie de avatares, de una enfermedad, bueno. Pasa el tiempo y nos vamos a 2011, que llega el Papa Benedicto a Madrid. Y mi hija mayor me vuelve a pedir un día, mamá, que en Cuatro Vientos hay una misa, no sé qué. Ese día yo no tenía nada que hacer y digo, venga, pues te acompaño. Igual me dio un poco dije, ala, ¿cuánta gente católica hay aquí? ¿Cuántos católicos y tal? Y lo aparcamos eso. Al año siguiente, en 2012, me voy de crucero con mis hijas. Yo a todo esto lo que hacía era trabajar, básicamente, ganar dinero y en verano pues muchas vacaciones en hoteles buenos, cruceros, etc. Ese año tocaba crucero y de repente íbamos a Roma. Entonces mi hija mediana me dice, mamá, oye, ¿por qué no vamos al Vaticano? Ah, bueno, porque mis hijas, que me había quedado ahí, mis hijas empiezan el colegio católico y rezaban a todas horas. Ahí se me iba haciendo todo el mundo católico en casa, ¿no? Y mis hijas rezaban, le cantaban a la Virgen, de todo, y yo, ay, Dios mío, esto qué horror y Qué tal. criado, Estaba Dios mío. horrorizada. Es que- Bueno, yo era atea, entonces, sí, claro, para mí era terrible. un drama. Ah, claro. Le cantaban a la Virgen, rezaban. Un momento que fue horroroso para mí es cuando me dice mi hija mediana que tiene dos madres y que a la que más quiere es a la del cielo. Ay, wow. Bueno, Y a ti te dolió, me madre imagino. mía, lo que pudo salir por mi boca. Yo, ¿qué dices? No existe. Yo con lo que estoy haciendo por vosotras, sacándoos adelante yo sola, que no sé qué. Bueno, imaginaros qué horror. Le pido perdón a la Virgen, que bueno, ya se lo he pedido muchas veces y espero estar resarciéndola de semejante barbaridad. Caemos, mi hija esta mediana me dice que quiere ir a Roma a ver el Vaticano y que quiere ver al Papa y yo le digo, mira, no, o sea, pero bueno, al final me convence y total, que el día 15 de agosto de 2012, Día de la Virgen, Ajá. acabamos en el Vaticano, hay un calor horroroso. Entramos en el Vaticano todo lleno de gente y tal, y mis hijas, hazme una foto y tal, y se ponían así como a rezar, y yo, ay, qué horror, de verdad, rezando. Y yo empecé a pensar, cuando vuelva a Madrid las saco del colegio católico, porque me parece horrible que están ahí rezando, además, si no existe Dios y tal. Iba haciendo fotos por allí, por el Vaticano, y de repente hago una foto y esto todo fue a la vez y es muy difícil explicar. Entra algo como en mí, así como de arriba, ¿no? Se abren o sea, como dos grifos en mis ojos y empiezan a caer lágrimas solas. No siento, tengo la certeza que Dios existe, que es Dios el que está ahí haciendo esto. Empiezo a ver el infierno, me veo en el infierno, empiezan a pasar mis pecados.
un dolor, o sea, empiezo, lo que más me dolió de todo, o sea, de todo, absolutamente todo, fue como si estuviera huérfana al haberme salido de la iglesia. Sentí Wow. como la maternidad de, como si te vas de una familia, la maternidad de la iglesia. Y sentía, me he condenado, veía mis pecados, veía que me di cuenta que estaba casada, hacía 5 años que estaba divorciada, tenía ya otro novio. Aquello era horrible, o sea, de verdad. Me veía en el infierno, yo, pero ¿qué he hecho con mi vida? Me he cargado mi vida, voy al infierno, Dios existe, o sea, sentía a Dios, bueno, era aquello una locura. De repente sale de mi alma, porque esta no fui yo, o sea, porque fue algo como que salió de dentro y dije, niñas, vamos a rezar. Fue como mi alma liberándose, o sea, como Wow. ya voy a salir de ahí, de esa prisión que me tienes, ¿no? Digo, vamos a rezar. Me arrodillo en el tercer banco de la izquierda de la capilla. Ah, bueno, cuando bajo la cámara de fotos veo que es la tumba de San Juan Pablo II. Todo era una cosa muy loca. Wow. Y de repente, al bajar la cámara, bueno, y digo, niñas, vamos a rezar tal, me arrodillo ahí y yo quería rezar, seguían cayendo las lágrimas, era todo como una cosa muy, que no sabría deciros si era una cosa lo primero, otra lo segundo, era como todo a la vez, ¿no? Y me quería rezar y no sabía ya ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni nada, no, ya no me acordaba de ninguna oración porque llevaba 35 años sin rezar o más. Bueno, total, mi hija Paula sacó la pequeña los Kleenex del bolso, empezó a quitarme lágrimas porque eran 2 grifos, era increíble. Yo no sé si hice un charco incluso en el suelo. Y bueno, pues ahí la impotencia de no poder rezar, o sea, yo, pero no sé rezar, bueno, era todo el rato, me he cargado mi vida, me voy a ir al infierno, ahora ya no puedo solucionar esto, no puedo dar marcha atrás, este no es un control Z. La vida es que ya lo que ha pasado ya está. Yo no sabía lo que era la misericordia, sabía lo que era el castigo, todo esto y el pecado. Total, que bueno, con todo este lío salgo de allí, bueno, luego a la vez empezaba, claro, el demonio. Te has vuelto loca, has sentido a Dios que no existe, tal, pero no. O sea, eso ya era una certeza de Dios. Wow. Volvimos a Madrid, tenía tanta ansiedad porque sabía que me iba al infierno, pasaron los meses y yo, bueno, pues me voy a ir al infierno, claro, y tengo que seguir viviendo. No sabía, yo convencía que estaba excomulgada, que no, o sea, me sonaban cosas, claro, con 13 años eres muy niña, ¿no? Por lo menos antes. Y la excomunión me sonaba a que te salías de la iglesia y ya no podías volver, como si fuera un club. Ajá, O ajá. sea, nadie me había enseñado que podías volver a la iglesia, arrepintiéndote, te ibas a confesar. Yo convencida que ya estaba fuera y ya no podía volver. Aquello fue horroroso, o sea, era una tortura auténtica. Tanto que llegué a una psicóloga porque estaba con ataques de ansiedad y todo. Era Wow. el demonio, ¿no? Ahí estás excomulgada, no puedes volver. Llego a la Viviste psicóloga y como no. el destierro, ¿no? Como en ese momento que tú Sí, sí, no, dices, horrible. estoy O sea, como desterrada, me tienes, quedé sin casa. claro, tienes que seguir viviendo, pero para al final ir al infierno. Wow. Yo porque soy muy vital, pero esto una persona depresiva, imaginaros, o sea, te puede dar. Bueno, total, llego a la psicóloga, me encuentro una Virgen de Guadalupe tamaño real, o sea, yo, pero esto. Bueno, resulta que era una psicóloga que había ido a mi colegio, también alumna, y claro, llegó ahí y claro, ya se dio cuenta que era una conversión, yo no sabía lo que era. Me dijo, ay, pero esto que te está pasando es una conversión. Y le dije, yo nunca he sido judía, pensando que solamente eran conversos los judíos conversos, que me sonaba a mí de la historia de Isabel la Católica. Bueno, una locura. Entonces me dijo, pero puedes ir a confesarte y tal, no sé qué. Bueno, digo, no, pero es que yo no puedo, yo estoy excomulgada. Y me dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Has hecho apostasía o tal? Y digo, hombre, le había contado mi vida, digo, ¿te parece poco que he estado con este, con este, con este, con este? Y bueno, total, me dice, no, pero Dios te ama, tú eres tan hija de Dios como yo. Ella era una madre de familia y tal. Yo aluciné.
me dio el correo electrónico de un sacerdote que yo escribí, nunca me contestó, total que yo seguía pensando que estaba excomulgada. Digo, si no me ha contestado es que no me admiten en la iglesia. Bueno, pero ya me había enganchado el Señor. Al año siguiente hacía la comunión mi hija mediana. Entonces, cuando estamos, me encuentro su catequista en la calle y bueno, le cuento ahí todo el tema y me dice, bueno, pero te esperamos en misa el domingo en la parroquia. Yo, Total, empecé a ir a la parroquia a misa los domingos, pero sin confesarme, pensando que cuando fuera a un confesionario un cura se enteraría y me echaría, ¿no?, de la iglesia. Bueno, pues al final siempre quería confesarme para ya salir de dudas, hasta que un día oigo al Señor que me dice, Belén, ¿a qué esperas? Hoy es el día. Total, bajo a la parroquia, que íbamos a misa, me meto en un confesionario, ahí de repente me encuentro un sacerdote súper joven y le digo, hola, de pie, porque digo, me va a echar, no me arrodillo. Sí, ¿para qué? Si me va a echar de aquí. Y le digo, hola, me llamo Belén Perales, he hecho de todo menos robar y matar, creo. Con esto matamos más de una vez. Sí. Entonces, digo, bueno, y me dice, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Digo, perdona, creo que no te has enterado. Y me dice, no, la que no te has enterado eres tú. Y total, me enseñó un cuadro de Rembrandt, el del hijo pródigo, me empezó a hablar de la misericordia, que yo no había oído en mi vida, me empezó a hablar de cómo Dios me estaba en ese momento súper feliz acogiéndome, me habló de la parábola del hijo pródigo, que me acordaba perfectamente, pero no lo asociaba conmigo, con mi situación. Y bueno, pues yo me pasé toda la confesión llorando, y ya cuando me da la absolución me dice, ahora cuando vayas a comulgar te puedo pedir un favor. Y yo, pero ¿tú estás seguro que yo puedo comulgar? Y me dijo, sí, sí, claro que sí y tal. Y me preguntó si me acordaba de alguna oración del Ave María, que ya en ese tiempo ya me acordaba. Y bueno, total, y del Padre Nuestro antiguo. Y me dice, mira, ¿te importa pedir por mí? Porque ayer me ordenaron. Y yo, madre mía, me ha dado la absolución este sacerdote que es nuevo y no sabe nada. Y ahora verás, va a llegar el jefe y le va a regañar. Y va a decir, Qué mira, gracioso. ¿dónde está esa que le has dado la absolución? Bueno, yo unas historias me hacía que eran increíbles. Total, fui a comulgar muy despistada porque todavía estaba ahí, pues, como con muchas cosas todavía de atea, de no, o sea, cuando eres atea tantos años te quedan muchas secuelas, ¿no? Por ejemplo, el pensar que todo depende de ti, bueno, pues poco a poco tienes que ir trabajando en ello, ¿no? Bueno, total que empecé a ir a la iglesia a todas horas, ¿no? Llegaba como si me hubiera tocado la lotería. O sea, en 2012 no había en Madrid tantos conversos, yo llegaba pues como diciendo, ¿por qué la gente está tan seria, no? Si nos ha tocado, nos han salvado. O sea, Ajá. imaginaros de yo pensar ir al infierno durante un año y medio, a de repente ya pensar, bueno, ya tenía 50 años en todo este tiempo, pues que ya voy a ir al cielo, ¿no? Si me porto bien. Hasta hace poco me he visto en el infierno, ¿eh? Las secuelas que quedan del pecado son muy grandes. Y nunca me veía merecedora del cielo. Y es, a veces todavía estoy trabajando en ello. Sé que Dios me ha perdonado, pero yo no me veo merecedora, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hice? Primero, dejar toda mi vida anterior. Yo tenía grupos de vinos, de estar todo el día con divorciados, tal, por ahí haciendo de las mías. Lo que hice fue hablar con Jesús, esta fue mi consagración, y le dije, vamos a ver, si yo no sabía lo que era la misericordia, en los años 60, de los que hemos nacido ahí, habrá mucha gente que no lo sepa. Yo no soy tonta, soy una persona medianamente inteligente, y entonces el demonio debe estar engañando a mucha gente con esto. Entonces le dije al Señor, mira, a partir de ahora, esta fue mi consagración, queda un poco mal, pero es la real. Dije, a partir de ahora voy a ser tu unidad de marketing. Y donde yo vaya voy a hablar de ti a todo el mundo, voy a intentar traer a todos los que conozco hasta la iglesia. Mi familia no supo nada de esto porque yo durante años era la atea oficial. Entonces llegaba el domingo a comer allí y decían, por favor, no saquéis el tema de la iglesia con Belén porque se vuelve loca. O sea, yo era como, ¡guau, los curas, no sé qué! Bueno, horrible.
Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hice? Le prometí eso, que iba a ser, bueno, iba a hacer apostolado, pero yo no sabía la palabra, entonces Ajá. lo dije como marketing. Y lo segundo, le dije, Señor, si esto era tan fácil y me has rescatado de esta manera y me has hecho pasar por este purgatorio de año y medio pensando que estaba condenada, que ahí he purificado, obviamente. ¿Querías infierno? Toma, Belencita, infierno. Entonces, eso fue un infierno, de verdad. Eh, Dije, a partir de ahora voy a contar a todos que existes y que les amas. Y lo segundo, te voy a entregar lo que más me cuesta de todo. Bueno, que es devolver una molécula de lo que ha hecho Dios por mí, ¿no? O Ajá. por cualquiera de nosotros. Dije, a partir de ahora te prometo mi vida, o sea, porque en la iluminación de la conciencia me di cuenta que estaba casada por la iglesia. Dije, te entrego mi vida entera, yo voy a ser consecuente con todo lo que he hecho anteriormente, no voy a pedir nulidad ni nada, sino que voy a dedicar mi vida a ti y te ofrezco pues mi castidad, lo que más me costaba. O sea, yo dije, Señor, eso sabes que va a ser muy difícil, pero cuento con tu ayuda. Así ha sido desde ese momento, desde 2014 fue. Y estamos, bueno, pues 12 años de castidad y aquí portándome bien. Ay, Belén, tú eres tan divertida, me encanta. De verdad que me encanta porque es muy real cuando uno ha pecado y uno ha pecado y ha caído una vez en una cosa, en otra, y cuando caes en cuenta de tus pecados, te sientes tan poco merecedor de decir, no, Jesús ya me perdonó y ya no merezco o ya no Claro. debería ir al infierno. Es al contrario, uno siente que es como que yo creo que sigo ahí. Y es esa me encantó lo que dijiste, quedan muchos como residuos del ateísmo. ¿Qué residuo del ateísmo ha sido el más difícil para ti? El creerte eso de, no, Dios no me va a perdonar esto, o yo puedo sola. ¿Qué crees que son esos síntomas del ateo que te quedan ahí todavía? A ver, ya me van quedando pocos, pero yo creo que el más brutal es o sea, sabes que Dios te ha perdonado, por supuesto, y lo crees firmemente, pero uno no se perdona. O sea, la ofensa que le has hecho a Dios y todos los años y el daño que has hecho a otros. Porque claro, todas las historias de conversión son muy bonitas. Eso dicen, ay, qué suerte que te ha pasado esto y tal. Claro, obviamente, qué bendición que Dios me ha rescatado, pero también uno carga con una mochila de los pecados que uno hizo, que se acuerda de, pues eso, todas las blasfemias, el dolor, el meterme con los sacerdotes, el pecado. O sea, es que cuando uno peca parece que uno peca en solitario, pero es que estás arrastrando a otros también Mm. muchas veces, ¿no? Entonces, eso, el perdonarse uno mismo es muy difícil. Eh, Eso, y otra cosa que queda que hay que trabajar mucho en ella, más sobre todo los conversos que nos hemos convertido ya mayores, es que claro, como cuando no crees en Dios todo depende de ti. Es una presión eso, horrorosa. Entonces, claro, el confiar en Dios, el dejar todo en sus manos, bueno, yo ya eso he aprendido, pero hasta hace poco me costaba. Es decir, Señor, en ti confío, ahí te lo dejo a los pies del sagrario y tú haz lo que quieras. Y luego otra cosa que también es verdad que yo no sé si será del ateísmo o no, pero yo nunca pido para mí nada. O sea, como que nunca le pido al Señor, o sea, siempre en mi oración está todo el mundo ahí metido, Ujú. pero nunca le pido para mí nada, porque digo, si es que, madre mía, ya me lo has dado todo, ¿qué voy a pedirte para mí? Nada, cero. Aun en momentos muy duros que he tenido y enfermedades y todo, como que no sé, no le pido nada. Es como, ya me lo has dado todo, ¿qué más voy a pedirte? No es como, me has dado la lotería, ¿qué quieres? Quiero que me regales otra. No, no. Entonces eso, sobre todo la confianza o sea, el volcar todo el Jesús en ti confío y no pensar que tú tienes que resolver todo, y el perdón. O sea, el perdón a uno mismo. Eso es horroroso. O sea, no.
Y luego también es verdad que lidiamos mucho los conversos con el, ay, qué maravilla, qué tal, pero es que volvemos rotos. Entonces, también hay una edad que ves toda la gente que lo hizo bien, pues tienen el domingo en su casa, un montón de gente comiendo, nietos, hijos, no sé qué, familias súper estructuradas, y los que no, pues tenemos pues una vida desestructurada totalmente y tienes ya que lidiar con eso siempre, que te da mucha culpa, la verdad. Pero bueno, eso básicamente, pero yo muy agradecida a Dios, o sea que no me voy a quejar nada porque Con bastante me ha tal, dado. sí. Con tal de que lleguemos al cielo, no importa. ¿Qué más da? Mira, Se ofrece. cuánto te demoraste de ese día, esa iluminación de conciencia? ¿Cuánto tiempo pasó al confesionario? Pues del 15 de agosto de 2012 al 5 de mayo creo que es, porque me fui a Facebook, que era lo de la época, Ajá, y puse hoy tal, ahí conté que no que me había confesado, pero puse el cuadro del hijo pródigo y así como una frasecilla, ajá. al 5 de mayo de 2014. Wow, O wow. sea, Casi 2 años. O sea, todo ese tiempo estuviste flagelándote. Y sin esperanza, sin horrible. ilusión, sin nada. O sea, por eso es que viste un Era, purgatorio ahí, un era infierno. todo el rato, porque el primer año fui a la psicóloga y la psicóloga me repetía que era hija de Dios y tal, y me decía, ¿y no te ha escrito el padre Francisco? Yo no. Pero además le había escrito un pedazo de email así, diciendo que era una oveja perdida, que me acordaba de lo de la oveja perdida y que me gustaría volver a la iglesia, pero como no me contestó, yo todo lo veía mal, o sea, lo veía como una negativa. Entonces yo, pues no me ha dejado volver a la iglesia. Fijaros qué cosa más tonta, o sea, y la pobre estaba desesperada, la psicóloga. Pero, y acabó la terapia y todo, y no, nada. Y entonces, bueno, pasó algo ese año muy bueno, que cuando acaba la terapia y tal, decido cambiarme de casa cerca de mis padres, y el día que estoy acabando la mudanza, acabamos para rezar por una persona que acaba de fallecer en una iglesia. Esto era septiembre. Me acuerdo que hay a la vuelta de casa una parroquia, que es donde me confesé luego más adelante y tal. Y ese año cambio a mis hijas de colegio, empiezan en este colegio, que estuvieron un año, porque luego volvieron a su cole. Y es donde está María Esther, que es la catequista que me animó a ir a la parroquia y fue la que me abrió ahí la parroquia. Entonces, o sea, gracias a Dios, porque fallece una persona, acabo rezando en una iglesia, allí ante un crucifijo, que no estaba el sagrario ahí, pero bueno. Y bueno, fueron pasando cosas, o sea, era como que todo estaba muy negativo, pero a la vez el Señor no me dejaba. Era como estaba pasando el infierno pero Pero con él. iba viendo como pasos, ¿no? Hacia la Ok. iglesia, sí. Wow, Belén, me encanta. O sea, qué belleza, porque aquí es donde nos damos cuenta que lo importante es decir, no quiero volver a eso, no quiero volver a ese pasado. Me repugna mi pecado, me repugna lo que he hecho antes, lo que he logrado, digamos que hacer con mi vida no es agradable, pero se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y Sí. quisiera, por favor, que si alguien que te está escuchando en este momento, vamos a traer a Belén de nuevo a este programa, porque quedan muchas más cosas que ella nos tiene que contar. Pero si alguien te está escuchando y está pasando por esa desesperanza de vida, está dándose cuenta que él ha cometido muchos errores, que cree que no es merecedor del amor de Dios, del perdón de Dios, ¿qué le puedes decir a esa persona? Bueno, la frase del Papa León de hace una semana, que Dios te ama como eres. O sea, pecador, no pecador, santo o como seas, en el estado de vida que estés, te ama, con locura. Eres su hijo, te ha creado y ha pagado por ti por absolutamente todos los pecados, los que has cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer mañana. O sea, que no te agobies porque... Y luego otra cosa también te digo,
que todos los pecados están inventados. O sea, no eres creativa a tope y has inventado el 11º mandamiento y has sacado, uy, que este pecado el sacerdote nunca confesó a nadie de eso. Está todo inventado. O sea, por muchos pecados que hayas cometido, todos ya se han perdonado y solo hace falta que te dirijas a un confesionario, que hagas primero un examen de conciencia, o sin hacerlo, que te acerques y vayas a pedir el perdón y la gracia. Porque es que, o sea, Jesús lo que está deseando, ya te ha perdonado a priori, está deseando que vayas y lo pidas, que pidas ese regalo, el regalo de la gracia, el regalo de la absolución, ¿no? Entonces no te agobies, si está todo, o sea, para que te hagas idea, seguro que no has cometido millones de crímenes. Si alguien que hubiera cometido la mayor atrocidad de la historia se hubiera ido con un cargo de conciencia y con ganas de ser perdonado, también habría sido perdonado. Así que nada, solo hay que buscar a Jesús, buscar el perdón, buscarle en la Eucaristía y dejar que Él haga en ti, te vaya modelando tranquilamente, sin agobios. Y bueno, que todos somos pecadores y vas a caer 1000 veces, pero bueno, para eso está. ¿Cómo nos conocerá Dios, que nos puso todos los sacramentos porque sabía que íbamos a caer, que sin Él iba a ser imposible? Así que nada, oración, Eucaristía y bueno, primero una buena confesión. Cuanto más vayamos a confesar, mejor, porque ahí vamos modelándonos y aparte todo lo que es perdonado por Jesús, el demonio ya no accede a eso. Entonces, pues bueno, ya va teniendo más difícil el tentarnos, Así que nada, ánimo y vuelve, porque ahí está la auténtica felicidad. Ese hueco que yo tenía así de grande lo ha llenado Jesús sin necesidad de sucedáneos, de nada, estoy feliz y bueno, me dedico pues a la evangelización digital, a ayudar a otros a volver a Dios. ¿Dónde te pueden conseguir, Belén? ¿Qué? El canal. Es el Rosario de las 11 p.m. y está en YouTube. Pero bueno, y otra cosa, agarraros bien fuerte a las faldas de la Virgen María y no soltéis, que es nuestra madre y nos ayuda todos los días en todas nuestras necesidades. Así que ella siempre nos lleva a Jesús. Ella es lo máximo. Yo digo, es que ¿qué haríamos sin la madre? Dios mío. Mira, Belén, me encantó tenerte aquí en el programa. Vamos para un segundo capítulo porque quiero que nos cuentes ahora de qué se trata ese canal, de qué se trata, qué ha pasado, o ese proyecto de evangelización, qué pasó después de esto, pero esto lo vamos a contar en una segunda parte. Sí. Y esos encuentros que has tenido con el Papa, ahorita estuvo el Papa en España y pudiste estar ahí, digamos que de cerca un poco, entonces sería buenísimo que nos cuentes un poquitico qué pasó en ese momento. Y gracias por conectarte con nosotros, Belén, de verdad que sí. De nada, Andrea, muchísimas gracias por invitarme, me ha encantado. A mí también. Bueno, y gracias a todos ustedes que se conectaron en el día de hoy. Como siempre, aquí los esperamos para contar un poco más de historias, un poco más de testimonios y todos aquellos que están necesitando de una palabra, de un aliento, de una persona que está al lado tuyo y decir, wow, mira, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, gracias a todos por conectarse y nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao.